paz de Cristo. Dios las bendiga, hermanas y amigas. Gracias por tomar el tiempo de estar aquí con nosotras compartiendo este tiempo de la palabra de Dios. Le damos las gracias de parte del Ministerio de Mujeres Apasionadas. Es nuestro deseo que seamos una bendición en su vida compartiendo la palabra de Dios con ustedes. Hoy mi tema se va a llamar Conquistando el Temor. Ese es el tema que el Señor me dio, y yo pienso con todo lo que está pasando alrededor del mundo, todo lo que estamos viendo ahorita en estos tiempos que son un poco difíciles, es un tema realmente que va a ser de bendición para nuestras vidas. La escritura que voy a empezar es 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Voy a estar leyendo de la traducción, Nueva Traducción Viviente. Y la palabra de Dios dice así: pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. El temor es una de las cosas en esta vida que nos puede detener de hacer muchas cosas. Y aquí muy claramente la palabra de Dios nos está diciendo que Él no nos ha dado temor. Entonces tenemos que saber que si hay temor, no viene de Dios. Entonces tiene que venir ¿de dónde? Del maligno. Ahora voy a hablar de dos consecuencias o productos, se puede decir, de lo que es el temor. La primera consecuencia de lo que voy a hablar es el temor que te esclaviza. En el libro de Romanos capítulo 8:15 vemos la palabra de Dios que dice así: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. Podemos ver aquí que la palabra de Dios nos está diciendo claramente que no es su voluntad que estemos esclavizadas por el temor. Uno de los mejores ejemplos que podemos ver en la Biblia de lo que es estar esclavizados al temor fue al pueblo de Israel cuando salieron de Egipto. Todos conocemos esta historia, sabemos que Dios hizo maravillas, hizo grandes milagros, y todo el pueblo de Israel fueron testigos de cómo Dios movió su mano de poder para poderlos sacar de ahí, de Egipto, de donde estaban siendo maltratados, esclavizados por Faraón. Pero el problema fue que en su mente todavía estaba ahí ese temor. Tenían la mente tan derrotada y tan atemorizado que preferían regresar a Egipto, donde estaba lo conocido, que entrar en la nueva promesa de Dios, que fue la tierra prometida, la cual ellos no la conocían. Aunque se oía como una locura, pero ellos, su zona de confortamiento era la esclavitud. Ellos estaban ya tan acostumbrados a sus cadenas que ya lo sentían como algo normal. Ellos estaban confortables, aún estaban sufriendo, pero estaban confortables. ¿Por qué? Porque era la vida que ellos conocían. Era la vida que ya estaba hasta engranado en su mente, en sus corazones, en su espíritu. Estaban esclavizados físicamente, pero peor cosa, estaban esclavizados mentalmente. ¿No me creen? Vamos a la Biblia. En el libro de Éxodo 16:3 dice así: y les decían los hijos de Israel, ya cuando salieron de Egipto, ya iban en camino para la tierra prometida, para recibir la promesa de Dios. Y dijeron: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado de este desierto para matar de hambre a toda multitud. El Señor les había proveído todo. Les dio el maná del cielo, les abrió la piedra, les dio agua. Vieron cómo se partió el mar rojo, cómo Dios usó a Moisés para poderlos liberar del faraón, de la esclavitud donde estaban. Ellos fueron testigos de todo esto. Y aún así estaban tan esclavizados en su mente que aún preferían y pedían regresar a lo que eran sus cadenas en Egipto, porque era lo conocido, era lo que ellos ya estaban acostumbrados. Y si nosotros no tenemos cuidado, también podemos quedarnos esclavizadas en el temor.
Y cuando nos pasa cualquier situación o cualquier problema, podemos querer voltear atrás. Eso nos va a empujar a querer volver atrás ese temor. ¿Por qué? Porque aún estábamos malos en el mundo, pero es lo que nosotros tenemos por conocido. Es donde crecimos, es donde pasamos nuestra vida en el mundo, la mayoría. Algunos tal vez nacieron en la iglesia, pero muchos de nosotros venimos del mundo. Y es lo que es conocido para nosotros. Entonces hay veces que se vienen situaciones o problemas a nuestras vidas y si estamos todavía con esa mente esclavizada y esa mente atemorizada, puede ser que nos haga voltear hacia atrás. Podemos hasta decir, ay, estábamos mejor en el mundo, teníamos todo y hasta mejor teníamos menos problemas. Tenemos que tener cuidado para no permitir que el temor a lo desconocido nos cause a voltear atrás. ¿O a poco ya se les olvidó, hermanas, lo que le pasó a la esposa de Lot? El Señor le dijo que no volteara atrás, que no volteara a lo que fue su mundo conocido, sino que siguiera y fuera a lo que Él le había prometido. Y ella volteó atrás, ¿y qué le pasó? Se convirtió en un pilar de sal. Si nosotros nos quedamos encadenadas por el temor, entonces nunca vamos a entrar a las promesas que Dios nos ha dado y eventualmente ahí vamos a morir. Y yo no hablo de una muerte física, sino que espiritual. Hasta podemos estar aún aquí en la iglesia físicamente, pero espiritualmente ya estamos muertos. El segundo producto o consecuencia del temor que voy a hablar ahora es que el temor te paraliza. Si vemos la parábola de los 2 talentos en el libro de Mateo, capítulo 25, 14 al 13, no lo voy a leer todo porque es muy extenso, pero lo pueden leer en su tiempo ahí en su casa. Podemos ver cómo el temor detuvo al siervo de usar sus talentos y multiplicarnos. Todos sabemos la historia, pero si leemos el versículo 25, podemos ver que el temor fue lo que detuvo al siervo de hacerlo. Dice así la palabra de Dios. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra y aquí tienes lo que es tuyo. Si leemos bien esa escritura, esa parábola, podemos ver que al primer siervo el Señor le dijo, buen siervo, hiciste bien, multiplicaste lo que yo te di. ¿Por qué? Porque lo pusiste en práctica, no lo escondiste, no tuviste temor. Pero el segundo siervo a cambio tuvo temor de usar ese talento. Y podemos mirarlo en la vida de nosotros como el Señor nos da a veces talentos, nos da habilidades y a veces el temor nos detiene de usarlos. Entonces ahí se quedan los talentos. Ahí se quedan lo que usted tiene en su corazón o en su mente para hacer y ahí se muere, se queda muerto. Cuando permitimos que el temor nos paralice, nos quedamos estancados en donde mismo sin crecer. El primer siervo dio crecimiento en sus talentos que le dieron y el segundo no, porque se quedó paralizado en el temor. Asimismo, nosotras, hermanas o amiga que me escuchas, nos podemos quedar si no tenemos cuidado. Nos podemos quedar sentadas en la misma banca, haciendo las mismas oraciones, haciendo la misma rutina una y otra vez, paralizadas y estancadas en el temor. ¿En el temor de qué? En el temor del qué dirán. En el temor de que qué tal si fracaso, como este siervo tenía miedo que él fuera a perder el talento o que no lo iba a multiplicar. Y el temor lo detuvo de hacerlo y se quedó sin crecimiento. Y así nos podemos quedar, hermanas, amiga que me escuchas. Si no tenemos cuidado, nos quedamos sin crecer, nos quedamos en donde mismo. La naturaleza nos da el mejor ejemplo de lo que pasa cuando algo se queda paralizado y estancado. ¿Qué le pasa al agua cuando no tiene ni entrada ni salida? Cuando hay un estanque, que se puede decir, se apesta. No hay vida en él y eventualmente se seca porque no hay entrada.
No queremos nosotros estar como ese agua, queremos estar en los ríos del agua vida que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso lo describe la Biblia como ríos de agua viva, porque hay movimiento, hay vida. Y esa vida la podemos tener nosotros también si entregamos nuestro temor al Señor. Cuando yo estaba estudiando y meditando en este tema que me dio el Señor me trajo a la vida, a la mente la vida de Pedro. Todos sabemos la historia en el libro de Mateo capítulo 14, cuando Pedro caminó sobre el agua. Tal vez podemos ver esta historia y mirarlo como que fue un fracaso o una derrota porque se empezó a hundir Pedro. Pero si lo vemos de otra manera, podemos ver que él fue el único que conquistó su temor y salió del barco. Sí, hermanas, había otros que estaban ahí en el barco también. Pedro no iba solo, había otros que estaban ahí, pero Pedro fue el único que conquistó por un momento su temor y salió. Y ahora podemos ver en la historia que es el único hombre que ha caminado sobre las aguas. Y yo me puse a pensar, dije, Señor, ¿por qué Pedro fue el único que salió? ¿Por qué Pedro fue el único que decidió a conquistar su temor para salir y caminar sobre esas aguas? Esta historia me dice que fue el principio o el comenzar de un proceso en la cual Pedro aprendió a conquistar el temor. Si seguimos más adelante en el libro de Mateo, en el capítulo 16, encontramos donde Pedro no quiere dejar ir a Jesús a la cruz. ¿Por qué? Porque él tenía temor. Tenía temor que iba a perder a Jesús porque lo amaba. Era su maestro. Ya tenía tiempo siguiéndolo. Era su amigo. Y él tenía temor. Decía, no, te van a matar o te van a hacer esto, te van a hacer lo otro. Y el Señor Jesús tuvo que reprender fuertemente a Pedro. Le dijo, ponte detrás de mí, Satanás. Que Pedro era Satanás, sino que era la obra de Satanás que estaba obrando en él para detener la victoria que venía cuando Jesús iba a entregar su vida en esa cruz. Imagínense que si ahí hubiera vencido el temor, ¿qué hubiera pasado con nosotros? No hubiera habido esa victoria. Y ahí vemos que era otra pieza o otro camino en su proceso. Y esta historia nos muestra cómo él conquistó el temor aún cuando era algo que donde estaba su vida por de medio. Cuando hablaba de que le preguntaron, ¿tú eres un seguidor de Jesús? Encontramos también en el libro de Mateo. En el libro de Mateo capítulo 26 vemos que Pedro negó que andaba con Jesús porque tenía temor. ¿Quién no iba a tener temor pensando de que todos los que seguían a Jesús estaban siendo matados y estaban siendo encarcelados? ¿Quién no iba a tener temor? Y esa decisión, si vemos en la palabra de Dios, podemos ver que lo llevó a tener mucho arrepentimiento. Pero esto también lo enseñó a confiar en Dios, aun cuando estaba su vida en peligro. Entonces, cada paso que Pedro dio para conquistar un poco más su temor fue un proceso. Y Dios usó a este hombre en gran manera. Él fue el que entregó el mensaje de Hechos 2:38, que aún después de 2000 años todavía está salvando al alma de los hombres, de los perdidos. ¿Qué mensaje puedes pensar tú que todavía va a ser relevante o todavía va a ser de salvación en 2000 años? Yo no pienso que en 2000 años alguien se va a acordar de este mensaje que estoy grabando ahorita si Dios se tarda. Pero este mensaje que predicó Pedro todavía está salvando. Todo esto me convence, hermana, amiga, que me estás escuchando, que el conquistar el temor que consiste en tomar una decisión. A veces pensamos que el temor que sentimos o el temor que tenemos a cualquier cosa se va nomás a desaparecer, que Dios lo va a hacer desaparecer, pero no es así. Tenemos que aprender a caminar y a hacer lo que Dios nos está pidiendo a pesar de nuestro temor. Y así es como vamos a conquistar el temor.
Tal vez si Pedro nunca hubiera tomado la decisión de salirse del barco y conquistar el temor, nunca se hubiera sujetado al proceso de Dios y nunca hubiera predicado ese sermón de Hechos 2:38. Le pregunto, hermana amiga que me escuchas, ¿qué temor te tiene esclavizada hoy o paralizada? El temor al que dirán, el temor de fracasar. Vemos la vida de Pedro. Él tuvo fracasos, pero fue parte del aprendizaje, del proceso que Dios lo hizo pasar para poder confiar plenamente en Él y perder y conquistar ese temor. Haga la decisión de conquistar el temor, hermana. Sálgase de ese barco, hermana. No se quede adentro de ese barco. Sálgase. Aunque sea por poquito, camine sobre las aguas, pero para la siguiente vez va a ser más. Y para la siguiente vez va a ser por más tiempo y más tiempo. Hasta que el Señor la va a hacer totalmente libre de ese temor que la está atemorizando, que la está esclavizando. Vas a realizar el plan divino de Dios en tu vida. Si Dios te llamó a hacer algo, Él te va a equipar y te va a empoderar para hacerlo. Él no nos deja solas. Él nos da lo que necesitamos. Conquista ese temor, hermana. La palabra de Dios dice que la gloria postrera será mayor que la primera. Si Dios hizo estas maravillas con Pedro, que era un hombre imperfecto, también lo puede hacer conmigo y con usted y con cada una de nosotros. Cada una tenemos un propósito. A cada una se nos ha dado un talento o más de un talento y habilidades. Pero ¿qué vamos a hacer con ellos? No se quede esclavizada en el temor, hermana. Deja que el Señor te use. Deja que se glorifique en tu vida. Tú metes el proceso. Deja que Dios te moldee y haga algo glorioso de tu vida. Aún a lo mejor nuestros defectos pueden ser que tienen también su parte, tienen su proceso, tienen su significado. Dios todo lo usa. Aún lo que vemos nosotras por perdido, lo que vemos que no es bueno, lo que vemos que como quieras llamarlo, Dios lo usa porque Él es soberano, es todopoderoso. Él no tiene límites. Nosotras somos las que le ponemos los límites, hermanas. Las animo, hermanas. Conquisten el temor. Hagan algo para el Señor y van a ver la gloria de Dios en su vida. Gracias. Gracias, hermanas y amigas, una vez más que tomaron el tiempo de compartir esta palabra conmigo. Y espero que haya sido una bendición a su vida. Una vez más les damos la gracia de parte del ministerio de Centro Vida Lodai y de mujeres apasionadas. Que Dios las bendiga a cada una.